Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estés escuchando. Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí una vez más al canal. Te recuerdo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. El día de hoy es una ocasión muy especial, totalmente diferente a lo que hacemos aquí en el canal. Y es que no me encuentro solo, estoy acompañado de la gran amante de los libros de aquí de Film Fest, Camila Cano. Y también contamos con la presencia del gran autor Julián Portal Font. Él está aquí para honrarnos con la presentación de su libro Viaje al Reino de los Hiwes. Y antes de pasar a otra parte, me gustaría comentarles algunas cosas. Julián Portal Font es un distinguido artista también en todo sentido. Él es escritor, ilustrador gráfico, también es un excelente dibujante y contamos con el gran honor de tenerlo aquí en el canal. Sin duda alguna, el señor Julián Portal Font ha tenido una historia impresionante, y es que él nace en el año de 1941 en Cuba, en la región de Yaguajay, y como muchos en esa época tuvo que verse en la necesidad de viajar a otro país debido a las situaciones políticas de esa época, y él residió por mucho tiempo en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Actualmente vive aquí en Mérida, Yucatán, México, con toda su familia. Para contarles más, Camila. Muy buenas noches a todos, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy honrada de tener al lado de mí este grandioso escritor que vino a presentar, como ya dijo Carlos, su libro El viaje al reino de los Hiwes. Estoy muy ansiosa de conocer más sobre él, sus opiniones, sobre su obra, sobre qué son los Hiwes y de dónde saca tanta imaginación para crear tal obra de arte. A su vez estoy deseosa de saber más sobre sus proyectos a futuros. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, estoy muy bien y muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y estamos muy felices de tenerlo. Cuéntenos un poquito más sobre su libro. Bueno, yo puedo hablar puedo hablar ciertas cosas de mi libro, pero ya el libro lo dice por sí mismo. Pero ante todo, tengo que agradecer a ti, Carlos, a Camila, esta presentación tan bella que ustedes han hecho, que me honra muchísimo. La honra es realmente mía y estoy muy agradecido a esta plataforma de Film Fest que ustedes me han prestado para que yo pueda precisamente hacer el lanzamiento de mi libro y que el público conozca de cierta manera esta obra. Quiero decir que hablar de los Hiwes es hablar de una de las tantas leyendas que existen y mitos que perviven en muchos países de nuestra región y países del mundo e incluso de la propia historia humana. Si ustedes me lo permiten, yo voy a pasar a leer algunas consideraciones que he escrito acerca de la historia o más o menos el significado de la leyenda de los Hiwes, porque mi libro de alguna manera trata de contradecir la tradición que ha pervivido en la historia, en la memoria histórica de la isla con relación a estos personajillos simbólicos. Y más adelante podré explicar por qué realmente yo traté esta obra en la forma en que lo hice. Así que, con permiso de ustedes y con permiso de ustedes, público, les leeré esto que he escrito y que le puse como un cierto título: Verdades o engaños de una leyenda cubana. Y dice así: la mitología acuáticas de muchos países del mundo son numerosas. Poseidón, dios de los mares para los etruscos, o Neptuno para los romanos, ¿acaso serían los iniciadores? Ninfas, sirenas y un largo etcétera vendrían después. En las Américas, en Brasil encontramos el cuya, terror de los bañistas, o la indiecita Mapiripana, reina de manantiales y afluentes en el Orinoco.
en México, a Heréndira, princesa de los lagos, y a los aluxes en Guatemala y en la región de Yucatán. En Cuba, desde periodo inmemorial, en todo su territorio tenemos al jihue, nombre como debe ser llamado, o huije, para algunas regiones del país. Y es referido a un duendecillo negrito que aparece, según en ciertas circunstancias, en ríos y lagunas específicamente. Y en Cuba, justamente en el poblado de Yaguajay, al norte de la antigua provincia de Las Villas, donde yo naciera un lejano 30 de noviembre de 1941, como dijera Carlos hace un momento. De niño, mi abuela Benita Fon, de quien yo, mis hermanos y hermanas, heredamos nuestro segundo apellido, a veces, antes de irnos a la cama, solía ella narrarnos cortas historias cargadas de extraños personajes, como asimismo de la trama y entorno en que estos personajes se desarrollaban. Se trataba de cuentos hermosos unos, o brumosos otros, pero todos enmarcados en descripciones de sucesos extraordinarios, plenos de emotivas vivencias y muy cautivantes, dado el rico caudal imaginativo que poseían. Tan abrumadoras o subyugantes eran estas historias que contaba abuela, que en no pocas ocasiones nos costaba conciliar el sueño, ya fuera uno aterrado por lo acabado de escuchar o cautivado sobremanera, rendido ante una especie de placentero hipnotismo, extasiado por los maravillosos y sublimares escenarios narrativos que sin lugar a dudas partían desde una remota e ignota cultura de fantasías populares donde su antecedente común lo contextualizaba el litoral protagonismo de los relatos orales. Cuando abuela nos preguntaba qué cuentos queríamos escuchar, por unanimidad, siempre mis hermanos y yo preferíamos una y otra vez lo que ella relataba acerca de los jihúes, de los bonitos que estos eran, cómo se hermanaban en terneces y se ayudaban mutuamente en generosas labores. Además de las pintorescas y atractivas exposiciones de sus juegos y travesuras, pese a que todos estaban siempre desnudos, sin un mínimo de recato, y que abuela remataba como Dios los había hecho. Y he de destacar algo curioso que relataba en sus crónicas, referido al hecho singular de que muchachas, chicas jihúes, también hacían presencia a la par de los varones en cada una de sus historias. En esta preferencia en nosotros, en cuanto a este tema en especial sobre los jihúes, dado que a lo narrado en aquellas noches inolvidables de mi infancia, lo que salía de la boca de abuela en nada se asemejaba a lo que comúnmente se conocía y se atestiguaba sobre lo hasta entonces conocido como horripilantes, astrosos, descarados y villanos negritos jihúes, con el cual el profano dibujaba a estos legendarios personajillos. En el diccionario provincial casi razonado de 1836 sobre frases y voces cubanas del lexicógrafo, geógrafo y cartógrafo dominicano cubano Esteban Pichardo y Tapia, este se refirió al mito de los jihúes, describiéndolos como unos enanitos indios, diminutos, con espesa cabellera, traviesos,
alegres y juguetones, muy enamoradizos y que siempre andaban desnudos, los cuales habitaban en ríos y lagunas de Cuba. Más tarde, según Alfredo Zayas, en su lexicografía antillana Higue, se trata de un cubanismo o voz caribe de origen indio que la superstición popular relata como un fantasma que al parecer se presentaba en forma de figura de indio enano con cabellos largos y que surgía de las aguas de algunos ríos. Después, en la enciclopedia popular cubana del intelectual cienfueguero Luis Bustamante, aparece como Huije, llamado así a un fantasma o duendecillo desnudo, pelilargo y carinegro, juguetón, enamorado, y que aparece en los ríos, especialmente cuando se bañan en Semana Santa, y que algunos les llaman higües, como en el libro. Sin embargo, el artista y escritor tradicionalista Samuel Feijó, en su mitología cubana, destaca de tradición cubana del historiador y académico cubano del siglo XIX, Antonio Bachiller y Morales, el origen indocubano del higüe, diciendo lo siguiente: salía del fondo de las aguas con sus dilatados y abundantísimos cabellos. Por supuesto, el pequeñísimo indio no era monstruoso y por lo menos la tradición lo pintaba algo moreno o negro la más de las veces. Cuba, la perla de Occidente, encuentra en las frescas aguas de sus corrientes, ríos, los pequeños higües, que no pueden ser feos siendo hijos de la hermosa y plácida naturaleza que los produce. En su catálogo de cubanismo, el antropólogo don Fernando Ortiz, déjeme explicar qué es el catálogo. El catálogo se refiere a una especie de, ¿cómo diría?, de cesta que se hacía en Cuba más bien de yagua de palma. O sea, en esa cesta, en esos catauros, los campesinos echaban sus frutos, los vendedores ambulantes echaban sus frutos y entonces ahí con ese catauro vendían todo tipo de frutos. Por eso aquí el antropólogo cubano señala catauro como una especie de muchos símbolos de frases cubanas. En su catálogo de cubanismo, el antropólogo don Fernando Ortiz, al referirse al higüe, afirma: es una creación de la tradición india y que debió tenerse por característico ese ser invisible y fantástico, misticismo de la imaginación india, especie de gnomo, la de ser negro, dado que a esto se les tildaba de higüe. De modo que algunos lexicólogos, historiadores, etnólogos y otros estudiosos del tema concuerdan que higüe es el sustantivo correcto y huije una corrupción o deformación derivado del nombre original higüe. Tenemos pues que desde la remota tradición oral cubana hasta nuestros días, a ciencia cierta, por la deriva de su confusa trascendencia mística, no sabemos con certeza cómo el higüe habría sido físicamente y cuáles los atributos del porqué de su misteriosa presencia o comportamiento. Para los aborígenes asentados en la isla, de cuya historia y cultura apenas dejaron rastro, diezmados esto precisamente por la intervención de la conquista, los higües acaso marcan una diferencia no coincidente con la versatilidad figurativa, casi peyorativa,
con la que aparece años después de la conquista en el imaginario cubano. Lo cierto es que más allá de la leyenda o lo anecdótico, el ser Hiwe, esa fantasía mitológica, comenzó a sufrir una transfiguración. El intelectual y poeta cubano Raúl Ferrer, por cierto, también de Yaguajay, escribió lo siguiente: allí es donde aparecen muchos días los Hiwes, es decir, en los ríos y lagos. Yo los he visto algunas veces, afirma él. Son como monos o como hombres. Durante la esclavitud negra africana, y dado si se tratara de una alegoría sincrética de origen africano, todo lo que partiera de este grupo sujeto a condiciones infrahumanas, tan nefasta como fue la esclavitud, las tradiciones orales de su folclore, en consecuencias, pudieron muy bien ser alteradas e incorporadas con acritud, tanto referido al aspecto como comportamiento, sobre todo de aquellas leyendas que implicara a su origen étnico. Por consiguiente, los Hiwes terminaron siendo personajillos repulsivos, hostiles en sus efectos, grotescos y hasta delincuentes. Wikipedia, la enciclopedia libre, los define de la manera siguiente. Sobre los Huijes hay muchas leyendas. Siempre se habla de un negrito cabezón, feo, con una gran boca, ojos saltones y el pelo enmarañado, así un poco como el mío. Algunos lo describen como un duende protector de las plantas y animales del monte y que impone severos castigos a quienes maltratan la naturaleza. Gustan de comer golosinas, aunque se dice que llegan a devorar personas y animales y que andan desnudos o cubiertos de bejucos y guanos y viven en ríos y charcas. Como aquí vemos, aquí se produce un oxímoron en esta afirmación. Porque por un lado dice, son protectores de plantas y animales del monte y que imponen severos castigos a quienes maltratan a la naturaleza. Es un absurdo o una contradicción porque por otro dice que devoran a personas y animales. Absurdo. El destacado poeta camagüeyano Nicolás Guillén, en su balada del Huije, en una de sus estrofas lo destaca como reza. Enano de ombligo enorme, pueblan las aguas inquietas, sus cortas piernas torcidas, sus largas orejas rectas. El periodista oficial de Cuba Debate, Rafael González Escalona, en unas investigaciones que hiciera por Pinar del Río, cuenta lo que un campesino sabía de los Huijes, diciéndole al respecto, refiriéndose al personaje con voz un tanto maliciosa. Es rascabuchador, o sea, fisgón o husmeador, o sea, que le gusta mirar a través de los huecos. Si hay un hombre bañándose, no hay problema, pero si aparece una mujer, entonces es fácil cogerlo porque siempre es macho. Nunca ha salido una ouija. Según en un artículo del 2016 del también historiador oficialista cubano Argelio Santiesteban, relata lo siguiente. En casi todas las versiones aparece el Hiwe como un ser dado al alcohol y lujurioso en grado sumo. Molestaba con sus pellizcos y manoseos a las bañistas. Excelente excusa para los varones que allí también nadaban. Mientras
los pescadores afirmaban que su captura sería copiosa si se gana el favor del bicho travieso lanzándole a las aguas una botella de ron. Para resumir sobre estas tesis, de aquello que quedara del Indito en la Cuba aborigen durante la esclavitud, tras el transcurso republicano y acogido durante el periodo del castrismo, el jigüe devino en una extraña metamorfosis, dando paso a un misterioso biotipo con unas peculiares modificaciones sumamente sospechosas. Convertido, y no por azar, en un ser antisocial y por ende repudiable. Indito melenudo o duende de cabeza lanuda, monos como hombres, negritos enanos, fantasma, cabezón y de ojos saltones, antropófago, pero sobre todas las demás desafecciones, enamoradizo, intuyo yo laxivo, irreverente, licencioso y definidos muy claramente como negros de aspectos repulsivos, vulgares y obscenos. Y para mayor desgracia, alcohólicos. Como tantas otras leyendas y mitologías negras de su pasado oscuro, sufrida la isla de Cuba, el jigüe muy probablemente fue tergiversado y convertido a exprofeso en una fantasmagórica y repulsiva aparición acuática, insertado a la fuerza como un denostado en el imaginario mundano y popular. No se sabe a ciencias ciertas cuándo comenzó a percibirse como esos seres detestables, obscenos y de aspectos desagradables, cuya lamentable imagen ha trascendido hasta nuestros días y que en nada tiene que ver con el que mi abuela nos contaba a mí y a mis hermanos. En mi caso en particular, más que como intelectual, humanamente me he resistido durante toda mi vida a aceptar a este tipo de jigüe degenerado y descarado. Estas versiones de inverosímiles características que ha trascendido en el tiempo y que son realmente despreciables, con la que pudo haber sido convertido al personaje de Marras, a mi juicio, situando a la leyenda del Indito o el Negrito en una degradada estampa caricaturesca, un truán hazme reír, con la idea falaz de despojarlo totalmente de ser promovido a la posibilidad de que tuviera cualquier prestancia honrosa o virtuosismo. Baste aún remitirse a un animado Delicay titulado El Guije, sobre todo dirigido al mundo infantil, producción de 1991, dirigido por Mario Rivas, en el cual, con total desfachatez, se exhibe una verdadera entelequia del personaje, virtualmente mancillado y remitido a un contexto de marginación. Para resumir, nunca yo ni mis hermanos pudimos saber de dónde mi abuela conseguía extraer la historia de los jigües en la diferenciada semblanza que ella nos relataba. ¿Acaso sería fruto de su imaginación? Porque ella lo tenía y mucho. Mi abuela tenía mucha imaginación.
¿O acaso porque también en su fuero interno no aceptara el destino de injusticia que se le había dado a la leyenda y que hasta hoy perdura? Pero hasta hoy perdura, con al menos una excepción, en la cual trato de honrar a mi abuela y hacer justicia a la leyenda, trayéndolas a ustedes en viaje al reino de los Higües, esta historia que he escrito, acaso desde lo imaginativo, la versión probablemente ajustada a derecho de una realidad del mito afrocubano que durante siglos, para desgracia de la leyenda, ha pervivido. Muchas gracias. Bueno, señor Portal, le damos muchas gracias por habernos compartido esas palabras y explicarnos el origen de esta magnífica obra, de sus personajes principales que son los Higües, ¿no? Y bueno, amigos de Film Fest, pues ahora tenemos un espacio, un tiempo para hacer preguntas y respuestas que pues el público nos hizo llegar, las más frecuentes yo creo para conocer un poco más del contexto de toda la realización que tuvo este libro, ¿no? Entonces, para comenzar, yo creo que una de las preguntas más importantes de todo esto es ¿cómo es que elige este título de Viaje al Reino de los Higües? Bueno, como yo expliqué en la ponencia, hay un antecedente histórico con mi vida, que es el relato justamente de los relatos orales que la abuela de nosotros nos contaba, de los Higües. Y siempre esto uno lo ha tenido muy presente. Y yo, en mi vida como escritor, ya después de mi formación adulta, ya que he trabajado tanto en el mundo del arte y sobre todo en la literatura, siempre tuve la idea de trabajar acerca de los Higües, sobre todo por el significado, digamos, tan lamentable, tan perjudicial que tiene este personaje en la leyenda cubana. Y fue muy difícil para mí, de alguna manera, poder encajar las conclusiones a las que yo empecé a describir el libro o a introducir el libro y la historia que me contaba mi abuela. Y cómo trataba también a la vez de desactivar, si se quiere, de alguna manera, todo el legado de desinformación, si se quiere, o malintención peyorativa que se le dio al personaje. Y entonces, en ese aspecto fue en que me dediqué muy intensamente, con un sentido espiritual muy profundo, a la hora que me dediqué a trabajar esta obra. Claro, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, que creo que igual es una pregunta muy importante, y más para un escritor, es ¿qué aspectos de su persona están marcados en su libro? Muchos aspectos. Yo quiero hacer una introducción muy importante, que este libro fue publicado por el sello Universo de Letras del Grupo Planeta Español, y que realmente tuvo un trabajo excelente por parte de la editorial, del cual estoy muy agradecido. Toda la conformación del libro, lo bien que las ilustraciones fueron presentadas y todo el trabajo final del libro fue realmente muy, muy adecuado y para mí personalmente, muy exitoso. Entonces, volviendo a tu pregunta, que era... ¿Qué aspectos de su persona están marcados en el libro? Sí. Bueno, casi toda obra literaria que aparece a lo largo de la historia de los escritores, de alguna forma o de una manera u otra, los antecedentes biográficos en algún punto tienen que estar presentes, por supuesto. Y no cabe duda que en Viaje al Reino de los Higües, muchas escenas están muy relacionadas a lo que fue mi infancia y esos años de la década del 40, donde yo me desarrollé y donde me crié
en el pueblo de Yaguajay. Y ya después, cuando ya yo un poco más en edad adolescente, me trasladé para La Habana con mi familia y comencé a hacer otra vida diferente ya en la capital. Pero realmente sí, como el libro está, los personajes son niños, pues por supuesto que el personaje central, Lolo, que es como se llama el personaje central del libro, de alguna manera hay pasajes en que uno sí, por supuesto, trata algunas escenas personales, pero no específicamente uno lo hace con un interés individual. Yo no soy un escritor de escribir mis memorias, aunque todos tenemos grandes memorias. Yo nunca seré un escritor de escribir memorias ni biografías personales. Me parece un poco arrogante, no sé. Tienen que ser historias muy excepcionales y muy especiales para uno poder centrarse a leer memorias de alguien en particular. Pero sí, todos los escritores de alguna manera siempre tenemos algo muy particular en las cosas que escribimos. ¿Sí? Qué bonito y qué interesante. Sí, bueno, hablando sobre este tema de la escritura ya en cuanto a la redacción del libro, está esta pregunta igual muy importante, muy relevante. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted de escribir esta obra cuando dice, aquí he concluido? Bueno, es muy difícil. A veces la obra misma te sorprende. Es muy probable que, por ejemplo, ustedes tengan las intenciones de escribir alguna vez alguna novela o algún cuento, o un relato. Y si lo hacen, ustedes van a escoger un tema específico o una idea que se les ha ocurrido o piensa que alguna anécdota muy especial les ha motivado a ello, ¿ven? Y van a empezar a escribir o van a empezar a relatar esta historia. Sin embargo, cuando uno escribe, y por mucho que uno pueda estar muy bien habilitado o condicionado desde el punto de vista del lenguaje, de la formación académica o como uno realmente pueda trabajar con la semántica de la palabra, muchas veces te sorprende las propias escenas en que tú estás trabajando. Y no específicamente puedes decir, voy a terminar aquí o voy a continuar. Casi siempre es sorpresivo. En mi caso es así. Me sorprende a veces el final. Y yo dije, hasta aquí ya no debo seguir, porque todo está dicho. Y a veces digo, caramba, tengo que seguir porque realmente esto se ha quedado corto. Y son cosas interesantes también que suceden. Y están también dentro del lenguaje personal del escritor, en la cual lucha con la página que tiene delante, ¿no? Escribir es muy interesante también. Claro, gracias. La tercera pregunta, que es una pregunta igual muy interesante. ¿Por qué el público debería leer esa historia? ¿Qué tiene en particular? Yo no sé si el pueblo quisiera leer mi historia, pero yo le pido que si quiere que la lean, ¿no? Y que la busquen en Amazon, no sé, en todas las plataformas y en las librerías que está. Pero me gustaría a mí personalmente, Camila, saber qué opina el público. A mí me ha llamado la atención en que precisamente en las páginas de Amazon algunas personas que han leído el libro han escrito cosas ya. Y eso a mí me sorprende muchísimo y me halaga muchísimo porque realmente describen cosas muy interesantes acerca de la obra. No sé, está ahí el libro como uno más. Yo se lo expongo al público y que el público, si lo quiere adquirir, pues que después me diga qué siente, si el libro le fue interesante leerlo, sí o no. Pues por experiencia personal, léanlo, se los recomendamos mucho. Oh, muchas gracias. Sí, bueno, otra pregunta igual. Hablando nuevamente sobre Lolo, que es el personaje principal en esta historia, pues se trata de un niño a final de cuentas, ¿no? ¿Está basado en alguien real, en alguien que conoció o alguien relevante en su vida? Bueno, a veces uno utiliza los nombres de los personajes
de forma casual. O a veces uno tiene que buscar realmente el simbolismo del personaje central y el nombre que va a llevar. Lolo es, por supuesto, un mote, es un apodo. Y claro, el nombre real de él no es ese. En el libro está escrito el nombre real de él. No lo quiero describir porque es para que la gente se intrigue y sepan buscar después cómo se llama Lolo. Pero uno busca más bien los nombres que sean, que tengan alguna sonoridad agradable y que quede un poco dentro del contexto de la persona que lo lee, que le quede un poco como familiar. Que se sienta, no sé, de alguna manera identificado con el nombre. O sea, que el nombre le haya sido factible, agradable. Sí. Claro, muy, muy interesante la respuesta. Sí. Sí. Algo muy particular para nuestro público es, ¿cuál es su siguiente proyecto como escritor? Todos deseamos saber cuál es su siguiente proyecto como escritor. En este momento tengo varios proyectos. Ya tengo una novela que va a salir próximamente de nuevo. Ustedes no han notado que mi libro es precisamente, las historias que yo escribo es de lo que se llama literatura juvenil. Bueno, esa es una calificación que se le da a un tipo de literatura específicamente para las edades que va el libro. En este caso, mi libro, algunas personas que han hablado de mi libro y que han salido por Facebook y otras plataformas hablando de mi libro, algunos han dicho que incluso el libro no es tan juvenil, que la historia no se ajusta justamente a una lectura tanto para personas tan jóvenes. Pero bueno, está reseñado por la editorial como literatura juvenil y está especificado así. Para mí está hecho para todo público, Hasta ahora, esta es mi obra, en la que yo estoy promoviendo. Yo tengo otras obras anteriores y las obras futuras, bueno, pues ya tengo un libro que va a salir próximamente. El título yo todavía lo tengo preservado, así que no quiero adelantar mucho, pero ustedes se van a enterar también de cuando salga el próximo libro. Pues ya saben, espérenlo, ansiosos. Claro, bueno, y ahora otra pregunta muy importante después de varias que hemos platicado, y tal vez una de las más complicadas, pero que espero que nos pueda responder y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo nos podría definir esta obra, Viaje al Reino de los Hiwes, en una palabra? Bueno, como lo acabo de decir, una obra para todos los lectores. Lectura juvenil, lectura adulta. No creo que sea una lectura para niños. Incluso desde el punto de vista de literatura juvenil, estás reseñado para mayores de 14 años. Es decir, ya con una edad ya donde la persona pueda dilucidar con más precisión la trama que el libro está escrito, en que está escrito. Yo lo puedo definir como un libro más, una historia que el público es el que realmente pueda definirlo. Yo lo que he hecho es acudir a una historia muy personal, a una leyenda muy original de mi país, Cuba, y que de alguna manera trato de contradecir lo que ha sido hasta hoy día la trascendencia tradicional de lo que ha sido el fenómeno Hiwe. Y lo doy en otra versión. El Hiwe de mi libro es otro tipo de Hiwe, no el que está justamente reseñado en la historia o la leyenda cubana. Así que el público dirá. Claro, el público dirá. Ahora sí, como última pregunta,
¿Qué es lo que desea dejar al público con esta historia? Ay, no sé, una muestra de amor, de dedicación, de que siempre tenemos la necesidad de hacer aportes honestos. No sé si lo será realmente, pero esa es uno de los fundamentos más importantes que todo escritor deba tener siempre, debido a su condición humanista. Y eso es lo que más yo pretendo con mi obra. Dejar, no sé, un legado generoso, de alguna manera, para que se vea la otra cara de los Hiwes. La otra cara de los Hiwes. Así es. Ahora sí, para finalizar, vamos con Carlos. Y bueno, gente, así es como estamos llegando al final de una velada increíble en la que aprendimos mucho sobre esta obra, sobre los Hiwes y sobre todo sobre el autor que escribió este libro, Viaje al Reino de los Hiwes, por Julián Portal Font, editado por el sello Universo de Letras de la editorial española Planeta. Bueno, ya llegando al final, señor Julián, me gustaría hacer una pregunta final, ¿no? Para ir cerrando todo esto. Algo que le quiera comunicar a la gente que nos ve, algo que les quiera transmitir en una palabra, una frase o algún pensamiento que les quiera decir, que se lleven después de todo este viaje, toda esta noche. Bueno, a todo el público, muchas gracias por su presencia, por escucharnos. Estoy muy agradecido, extraordinariamente agradecido por la plataforma de The Film Fest, por esta oportunidad que me ha dado de poder hacer la presentación de mi libro. Le quiero decir al público que hace muchos años un filósofo romano, Sófocles, dijo en una ocasión que hay cosas, más o menos dijo así, ¿no? Que hay cosas que para las personas pueden ser difíciles, pero que no la hacen muchas veces por parecerle difíciles. Yo en este caso les digo al público que todo lo bueno que puedan hacer en la vida y todo lo que tenga en su corazón de hacer honroso y honorable, lo hagan, aunque sea para ellos muy difícil, que lo enfrenten y verá que no les será tan difícil. Claro que sí. Pues muchas gracias, queridos amigos que nos están viendo. Él es el señor Julián Portal Font. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber pasado a este video del canal. Te recuerdo última vez, suscríbete, activa la campanita ahí abajo. Todas las redes sociales están ahí abajo también. Y sobre todo, esperen ver próximamente al señor Julián Portal Font aquí en Film Fest. Muchas gracias y nos vemos la próxima.